Hola, ¿cómo están? Yo soy Maitena de Megafon. En esta oportunidad vamos a tratar la bolilla 3 del programa de la Cátedra 2 de la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. La unidad 3 nos habla de, bueno, como se titula, Introducción a las Ciencias Políticas. Para eso es importante, en principio y antes que todo, dar un concepto. Podemos decir que a muy grandes rasgos la ciencia política es, en primer lugar, una ciencia social que va a abocar su estudio y su análisis a las relaciones de poder. Las mismas, estas relaciones de poder se dan entre, por supuesto, individuos, que a su vez van a generar o van a originar instituciones y también las dinámicas de esas instituciones. Estudia, por ejemplo, tipos de Estado, sistemas de gobierno y demás. Bueno, siguiendo con la bolilla, el punto 2 nos habla de su evolución, es decir, cómo se llegó a ese concepto o cómo se intenta arribar a uno. Para eso tenemos que irnos a los primeros aportes. El primero de ellos se da en la Grecia antigua. Fue un pensamiento filosófico y ético que introdujo conceptos como, bueno, justicia, democracia, política, etc. Por el contrario, la época que le siguió, que fue la Edad Media, todo estaba reservado a una reflexión teológica, y las políticas, por supuesto, las políticas de aquel entonces estaban subordinadas a lo que era la religión. Pero bueno, fundamentaron lo que hoy se conoce, lo que conocemos y lo que ustedes van a profundizar en Introducción al Derecho, dieron fundamento al derecho natural. Siguiendo, tenemos después de la Edad Media, tenemos el Renacimiento, que vino como a retomar o a tratar de retomar lo que se estudió, en lo que se enfocó la Edad Antigua en Grecia. Este Renacimiento se remonta a los clásicos, haciendo énfasis en la pragmática, en la realidad. Trató de desvincular a la política de la religión como para darle una base más autónoma, basado en la razón, si es que se podía. Después lo que vamos a tener son más bien etapas, sí, pero son más bien corrientes filosóficas y políticas. Tenemos en primer lugar corrientes que se desprendieron a partir de este momento histórico que fue el Renacimiento. En primer lugar tenemos el contractualismo, que se va a enfocar puntualmente en la legitimidad del poder. Se va a enfocar su estudio esto de la legitimidad, de cómo se le da legitimidad al poder, pero a través de los contratos sociales. Su mayor aporte, en consecuencia, va a ser su mayor aporte va a ser la idea del consentimiento a los gobernadores. Después le sigue el estructural funcionalismo, que va a estudiar la sistemática de las instituciones políticas, cómo se interrelacionan entre ellas, cómo se interrelaciona todo. Y a posteriori vamos a tener al neo-institucionalismo, que le va a dar énfasis más que nada a cómo tiene que ser o si tiene que tener un papel activo las instituciones políticas. Es decir, no las va a estudiar de manera estática como lo hacía el estructural funcionalismo, sino que las va a estudiar con la intención de que tengan un papel activo y no sean solamente instituciones estáticas con una estructura media abstracta. Después tenemos el conductismo. Por su parte, va a ser el que analice el comportamiento político, y lo hará a través de un métodos de encuestas, métodos estadísticos. Por último, llegando al final, tenemos la perspectiva de género y el feminismo, que va a venir a criticar todas estas estructuras patriarcales y le va a aportar un análisis más, valga la redundancia, con una perspectiva de género, de cómo influye el género en la distribución del poder y en la representación política. Bien, por último, tal como dice el título de la bolilla, Introducción a las Ciencias Políticas, es imprescindible y muy importante que tengan como base la idea de ciertos conceptos que no pueden pasar de largo. Conceptos de, por ejemplo, poder, política y legitimidad.
A grandes rasgos podemos decir que poder por definición, es esa facultad, esa atribución o incluso esa habilidad o capacidad de ejercer autoridad sobre otro individuo, sobre otro grupo, siempre y cuando ese otro sujeto, individuo o grupo, le haya dado justamente cierta legitimidad, tenga cierta voluntad de ser dirigido. Siguiendo, otro concepto que es muy importante es el concepto de política, que es, podemos decir también que es este arte de lo posible, es decir, el ejercicio del poder, básicamente, pero en función de ser una herramienta, un medio o un camino por el cual se alcance el bienestar de la comunidad. Y por último, legitimidad. Un poder que se ejerce también a través de la política va a ser legítimo cuando sus acciones, sus decisiones, o propiamente dicho el ejercicio de la autoridad, sean considerados justos, adecuados y conformes a las normas y principios reconocidos, aceptados y además sean legales. Legales, morales o sociales. Así que nada, eso es básicamente ideas básicas de estos tres términos, poder, política y legitimidad. Bueno, llegamos al final de la bolilla número 3 de esta materia. Recuerden, como siempre decimos al final de todos los videos, que son orientativos, que no pueden estudiar solamente de acá, pero sí son orientativos a la hora de, es decir, cuando vayan a la lectura. Así que cualquier duda o consulta nos encuentran en nuestra mesa frente a la sub 6 y no, ya saben, tu primer materia con Megafon.